Hola, bienvenidos a su podcast Todo sobre Pensiones. Soy Elena González, consultora en Argón. Bienvenidos. En esta ocasión hablaremos todo sobre el régimen obligatorio. ¿Qué es el régimen obligatorio? El régimen obligatorio es por el cual el IMSS da de alta a los trabajadores que están cotizando ante alguna empresa. ¿Qué significa esto? Bueno, uno cuando entra a trabajar a alguna empresa o con algún patrón, nos dan un servicio que se llama seguridad social. Esta seguridad social se traduce ante el IMSS como cotizaciones. Las cotizaciones se miden por semanas. Estas cotizaciones deben de irse acumulando a lo largo de nuestra vida laboral para que al final de ella tengamos acceso a una pensión. El régimen obligatorio es aquel por el cual estamos dados de alta ante el IMSS. Pueden ser por dos formas: porque una empresa o un patrón nos dé de alta o porque nosotros nos demos de alta como trabajadores independientes. ¿Por qué es importante el régimen obligatorio? Bueno, el régimen obligatorio toma un papel importante al momento de pensionarnos. Cuando nos pensionamos, por la Ley 73, uno de los primeros requisitos que nos solicita el IMSS es tener más de 500 semanas cotizadas, que se cotizan a través del régimen obligatorio, ya sea en su modalidad de trabajador ante una empresa o patrón o como un trabajador independiente. Estas cotizaciones también nos pide esta ley que tenemos que estar en conservación de derechos. ¿Qué es la conservación de derechos y por qué es importante en esta ley? La conservación de derechos es uno de los requisitos que solicita la Ley 73 para podernos pensionar. Nos pide que tenemos que haber cotizado por lo menos 52 semanas en la cuarta parte de las semanas cotizadas que tenemos. ¿Qué quiere decir y cómo podemos saber si estamos en conservación de derechos? Si usted, por ejemplo, tiene 1000 semanas cotizadas, esas 1000 semanas cotizadas las tendrá que dividir entre 4. Eso le dará 250 semanas cotizadas. Esas semanas las tendrá que dividir entre 52 semanas. ¿Por qué entre 52 semanas? Porque son 52 semanas las que tiene un año laboral. Cuando usted divida esa cantidad, le dará 4.8 años, ¿ok? Entonces, quiere decir que si usted tiene 1000 semanas, puede dejar de cotizar hasta 4 años, 8 meses, para que todavía tenga esa conservación de derechos y posteriormente seguir cotizando. No es recomendable hacer esto, siempre es importante cotizar a los 4 años, 3 meses, para que el Seguro Social realmente nos reconozca nuestra conservación de derechos. ¿Qué pasa si perdemos esta conservación de derechos? ¿Cómo la podemos recuperar? De igual forma, como se los comenté, el régimen obligatorio tiene dos versiones. Una como trabajador independiente y otra como trabajador de un patrón. Como trabajador de un patrón, yo tendré que cotizar durante 52 semanas de manera ininterrumpida. Quiere decir que mi patrón me tendrá que dar de alta de manera consecutiva durante un año para que yo pueda recuperar esta conservación de derechos y así tener derechos a una pensión por la Ley 73. Si yo voy a cotizar de manera independiente como trabajador independiente, tendré que yo darme de alta ante el régimen obligatorio en mi subdelegación. ¿Qué quiere decir? Yo voy a mi subdelegación y le indico que soy contadora. Soy contadora, entonces como contadora me vengo a dar de alta porque yo trabajo de manera independiente. Yo trabajo ahora sí que tengo mis clientes y esos clientes me pagan a mí. Yo deseo seguir cotizando ante el Seguro Social, me doy de alta en esta modalidad y hago mis aportaciones directamente ante el IMSS.
En el caso del patrón, el patrón es el que va a hacer esas aportaciones, el patrón es el que paga esas aportaciones. Si bien se nos hace un descuento o una reducción de nuestro salario, pero es realmente mínimo a lo que realmente se paga. Entonces, un trabajador independiente lo hará directamente ante el IMSS y un trabajador ante un patrón lo hará a través de su patrón, esas aportaciones. Una vez que se haya concluido esas 52 semanas, yo tendré nuevamente conservación de derechos y reactivaré nuevamente mi vigencia de esos derechos. Quiere decir que si yo tenía 1000 semanas cotizadas, hago nuevamente mi régimen obligatorio durante ese año para recuperar mis derechos, tendré nuevamente 4 años, 8 meses para dejar de cotizar. Es importante que tengamos siempre en cuenta cuánto tiempo tenemos de conservación de derechos para que no las perdamos, ¿ok? Una vez que hemos recuperado esta conservación de derechos y ya tenemos los demás requisitos para podernos pensionar, entonces sí podremos solicitarle al IMSS una pensión por esta ley. ¿Y qué pasa si me inscribo como trabajador del hogar? ¿Este modo también me va a servir para recuperar mis derechos? La respuesta es sí, pero les va a servir hasta que tengan los 65 años. Si ustedes tienen más de 65 años y quieren optar por esta opción para recuperar los derechos, que es diferente a la modalidad 10, que es trabajador independiente, y darse de alta como trabajador del hogar, que es modalidad 35, bueno, lo van a poder hacer. Pero si ustedes tienen menos de 64 años y quieren optar por esa modalidad, deben saber que esas semanas cotizadas ante el Seguro Social se les van a reconocer hasta que tengan 65 años. Por eso es muy importante que ustedes, antes de darse de alta en cualquiera de las dos modalidades, se asesoren para saber cuál es la modalidad que más les conviene para su retiro. Si tienes alguna duda o quieres saber si te encuentras en conservación de derechos, por favor contáctanos. No olvides suscribirte y nos vemos en la próxima.